tal? Bienvenidos nuevamente, soy la maestra Aurora Geraldine y en esta ocasión voy a compartir con ustedes el tema de el delito de lesiones y su penalidad. Bueno, vamos a ver, el fundamento legal del delito de lesiones lo encontramos en el título 19, Delitos contra la vida y la integridad corporal, capítulo primero con respecto a las lesiones, ¿verdad? En el Código Penal Federal. El artículo 288 a la letra nos dice, bajo el nombre de lesión se comprende no solamente las heridas, escoriaciones, contusiones, fracturas, dislocaciones, quemaduras, sino toda alteración en la salud y cualquier otro daño que deje huella material en el cuerpo humano, si esos efectos son producidos por una causa externa. ¿Sale? O sea, no propiamente por la persona, sino por una causa externa, alguna otra persona. ¿Sale? Bueno, vamos a ir viendo. Cuando la ley menciona toda clase, ¿verdad?, de alteración en la salud, se refiere al daño funcional. Por otra parte, cuando enuncia las heridas, escoriaciones, contusiones, fracturas, dislocaciones, quemaduras y cualquier daño que deje huella material en el cuerpo humano, hace referencia a un daño anatómico. Entonces encontramos el delito de lesiones puede ser daño en lo funcional o también daño en lo anatómico, ¿sale? Ha dicho de otro modo, pues encontramos que se genera una afectación corporal en lo anatómico. ¿Sale? Tanto el daño anatómico como el funcional deben de tener una causa externa, o sea, por supuesto, proveniente del ser humano, alguna otra persona que le genere lesiones, ¿verdad?, al sujeto víctima del delito. ¿Sale? Bueno, vamos a ir viendo uno por uno para que quede un poquito más entendible el tema. ¿Sale? Bueno, el daño de las lesiones tenemos en su aspecto anatómico lo referido a las heridas, a las escoriaciones, a las contusiones, a las fracturas, a las dislocaciones, a las quemaduras y cualquier daño que deje huella material en el cuerpo humano. Y por último, las producidas por una causa externa, ¿verdad? O sea, son todas aquellas que son producidas por una persona. ¿Sale? Y bueno, en el daño funcional encontramos toda alteración en la salud. ¿Sale? Vamos a ver una por una de estas para que queden un poquito más claras. ¿Sale? Bueno, la herida. La herida hace referencia a una afectación producida en la carne o en el cuerpo vivo y puede tratarse de una llaga, un corte originados por alguna contusión, traumatismo, instrumento cortante, punzocortante o contundente, entre otros. ¿Sale? Entonces, cuando hacemos referencia a alguna herida, ¿verdad?, dentro de las lesiones es lo referente a esto. ¿Sale? Bueno, ahora vamos a ver la escoriación. Cabe aclarar que el diccionario emplea el término escoriación, o sea, con X, en tanto que nuestro Código Penal Federal refiere a escoriación, o sea, con S, ¿sale? Con el cual hace referencia al resultado o la consecuencia de erosionar, gastar o arrancar de la piel. Generalmente la escoriación es causada por el efecto de ciertas sustancias como pueden ser ácidos, fuego, agua o aceites o altas temperaturas, entre otras, o bien por el arrastrar a alguien, ¿verdad? Un arrastramiento. Bueno, vamos a ver. Ojo con esto cuando hablamos de escoriaciones, ¿sale? Bueno, vamos a pasar al siguiente con respecto a la contusión. La contusión es una magulladura que ocasiona los instrumentos contundentes, o sea, los golpes, como un arma blanca, un martillo o un jarrón, entre otros. Hay que considerar que el instrumento que se emplea más, ¿verdad?, para lesionar y causar contusiones es el propio cuerpo humano, ¿verdad?, que el sujeto activo utiliza para atacar. Se usan sobre todo los puños, los pies, los codos y algunas veces la cabeza para dar contusión a alguna otra persona. ¿Sale? Bueno, vamos a pasar dentro del mismo de la contusión. Las personas que tienen conocimiento de disciplinas orientales de defensa personal o de algunos artes marciales se valen de diversas partes de su cuerpo, ¿verdad?, para defenderse o atacar al otro. De modo que si se manejan adecuadamente podrán resultar muy eficaces para tal propósito. ¿Sale? E incluso, pues, ser verdaderas armas mortíferas. Cuando tú te sabes defender porque conoces alguna especie de arte marcial, pues, órale, esa es tu arma, tu propio cuerpo. Vamos a pasar al siguiente. La fractura es la ruptura de un hueso. Normalmente la causan golpes, accidentes deportivos, caídas de considerable altura, entre otras, ¿sale? Eso nos genera, pues, ciertas fracturas. Y es la ruptura como tal, pues, de algún hueso. Bueno, la dislocación hace referencia a la separación de su lugar de un hueso,
pero sin que éste se rompa, o sea, que sin que se fracture, ¿sale? Sino que solo se separa del sitio donde debe de estar. Es más simple de curar que la fractura y por supuesto tarda menos tiempo en sanar, ¿sale? Aquí hay que considerar también el tiempo, ¿verdad? Si una lesión pues es generada por fractura o por dislocación. Bueno, vamos a continuar. Por último, las quemaduras, ¿verdad? Es el efecto causado por el fuego o por sustancias corrosivas e incluso el hielo a muy bajas temperaturas en un tejido orgánico. Al igual, ¿verdad? Que al respecto existen diversos grados de quemaduras que se clasifican de acuerdo con la intensidad del daño causado. Bueno, con esto consolidamos lo que viene siendo, ¿verdad? Los tipos de lesiones que se menciona pues en el numeral, ¿sale? Bueno, vamos a pasar ahora a la clasificación de las lesiones con respecto al fundamento legal en el capítulo correspondiente a las lesiones en el Código Penal Federal. El artículo 289 nos dice el tipo, ¿verdad? Aquí tenemos, fíjense bien, para irlo encuadrando. Aquí en esta primer columna les pongo el artículo, en la segunda el tipo penal, ¿verdad? A lo que dice el artículo, y en la tercera pues les extraigo la punibilidad aplicable derivado del tipo penal. Bueno, vamos a comenzar. El artículo 289 nos habla de las lesiones, ¿verdad? Que no pongan en peligro la vida del ofendido y tarden en sanar menos de 15 días. La punibilidad entonces aplicable será de 3 a 8 meses de prisión o de 30 a 50 días multa o ambas, ¿verdad? Sanciones a criterio del juez, ¿sale? Acuérdense que aquí el criterio del juez es con respecto a el sujeto, ¿verdad? Activo del delito y con respecto a las circunstancias de tiempo, modo, lugar aplicables en dicho delito de lesiones. ¿Sale? Bueno, vamos al siguiente. El artículo 289 del mismo Código Penal Federal nos dice: lesión que no ponga en peligro la vida, nuevamente, del ofendido y tarde en sanar. Ahora sí, hay una distinción entre este y este. Este tarda en sanar menos de 15 días y este más de 15 días, ¿verdad? Entonces aquí aumenta la punibilidad que encontramos de 4 meses a 2 años de prisión y de 60 a 270 días. ¿Sale? Bueno, chequen por favor bien para que hagan la distinción. Ahora vamos con el artículo 290 del Código Penal Federal y nos dice: lesión que deje al ofendido cicatriz en la cara permanente notable, ¿sale? Entonces esto nos hace referencia a una punibilidad aplicable de 2 a 5 años de prisión y multa de 100 a 300 días multa, ¿sale? De 100 a 300 pesos, ¿verdad? Entonces aquí, ojo con esta parte, aquí se debe a la víctima, ¿verdad? Dejar cicatriz en cara perpetuamente notable, ¿sale? Bueno, vamos al que sigue. El artículo 291 nos dice: lesión que perturbe para siempre la vista o disminuya la facultad de oír, entorpezca o debilite permanentemente una mano, un pie, un brazo, una pierna o cualquier otro órgano, el uso de la palabra o alguna de las facultades mentales. Esto nos deja una punibilidad aplicable de 3 a 5 años de prisión y multa de 300 a 500 pesos. ¿Sale? Bueno, vamos a pasar al siguiente artículo que nos habla del artículo 292. Lesión de la que resulte una enfermedad segura o probablemente incurable, la inutilización completa o la pérdida de un ojo, de un brazo, de una mano, de una pierna o de un pie o de cualquier otro órgano, cuando quede perjudicada para siempre, ¿verdad? Ojo, para siempre, cualquier función orgánica o cuando el ofendido quede sordo, impotente o con una deformidad incorregible. Entonces la punibilidad aplicable en este caso, en este tipo de lesión, irá de los 5 a los 8 años de prisión. Fíjense bien cómo va en aumento la punibilidad, ¿sale? Vamos con el siguiente. El artículo 292 nos dice: lesión a consecuencia de la cual resulte incapacidad permanente para trabajar, enajenación mental, la pérdida de la vida o del habla o de las funciones sexuales. En este caso, pues se aplicará una punibilidad de los 6 a los 10 años de prisión, ¿sale? Bueno, vámonos al siguiente. El artículo 293 nos dice: lesiones que pongan en peligro la vida, ¿sale? Aquí sí, este tipo de lesiones pueden llegar a poner en peligro la vida. Entonces, su punibilidad aplicable irá de los 3 a los 6 años de prisión,
¿Vale? Bueno, el siguiente artículo, el artículo 294 está derogado, entonces vamos a brincarnos ese, puesto que ya no se considera. El artículo 295 nos dice, al que ejerciendo la patria potestad o la tutela infiera lesiones a los menores o pupilos bajo su guarda, entonces la punibilidad irá en este concepto. El juez podrá imponerle, además de la pena correspondiente a las lesiones, suspensión, privación en el ejercicio de sus derechos, ¿sale? Como la tutela, ¿verdad? Bueno, el siguiente artículo, el 296, pues se encuentra derogado. Entonces nos brincamos hasta el 297. Dice, lesiones fueren inferidas en riña o en duelo, ¿sale? Aquí va a haber una atenuante. Entonces, fíjense bien, la punibilidad aplicable en este caso de lesiones en riña o en duelo será la siguiente. Las sanciones señaladas en los artículos que anteceden, los anteriores que ya comentamos, podrán disminuirse hasta la mitad o hasta las 5/6, ¿verdad? Según de lo que se trate ya sea del provocado o del provocador, y teniendo en cuenta la mayor o menor importancia de la provocación y lo dispuesto en los artículos 51 y 52 del presente Código Penal Federal. ¿Sale? Bueno, ya casi concluimos. Vamos a ver la siguiente clasificación. La encontramos en el artículo 298 y aquí encontramos la lesión calificada. ¿Sale? En la cual pues su punibilidad se le aumentará la sanción hasta el doble de la que corresponda por la lesión simple causada. El artículo 299 pues ya se encuentra derogado, entonces nos brincamos al artículo 300 y dice, si la víctima fuere alguno de los parientes o personas a que se refieren los artículos 343 bis y 343 ter, en este último caso siempre y cuando habiten en el mismo domicilio, este es un punto de vista que hay que considerar, siempre y cuando habiten en el mismo domicilio, se aumentará la pena que corresponda hasta en una tercera parte en su mínimo y en su máximo con arreglo a los artículos que preceden, ¿verdad? Salvo que también se pueda llegar a tipificar el delito de violencia familiar. Hay que ver si no se brinca al delito de violencia familiar, ¿sale? Bueno, el artículo 301 nos dice, lesión que a una persona cause algún animal bravío, ¿sale? Entonces, fíjense bien, será responsable, aquí la punibilidad es, será responsable el que con esa intención lo asuse, ¿verdad? O sea, lo incite al animal a estimular su acción, ¿verdad? Su actuar, su comportamiento con respecto a causarle la lesión a alguien, o lo suelte o haga a esto último por un descuido, ¿sale? A lo mejor tú sabes que tu animal es bravo y que puede llegar a atacar a personas, pues lo dejas libre, ¿sale? O a lo mejor estás incitándolo o provocándolo a que muerda a alguien, ¿sale? Entonces, pues la punibilidad aplicable será para esta persona, ¿sale? Bueno, vamos a ver entonces algún ejemplo ya para que quede así bien claro este tipo de delitos de lesión, ¿sale? El ejemplo es el siguiente. Jaime se entera de que su novia se encuentra en el salón de clases platicando con Ángel, un ex amigo de Jaime y quien le dijo a él que un día le bajaría a su novia Selena. Al llegar al salón, Jaime se da cuenta de que se encuentra uno al lado del otro platicando, situación pues que le causa mucha molestia a Jaime, y en eso pues le tira un golpe en la cara a su ex amigo, quien posteriormente lo denuncia, ¿verdad? Entonces, ya que le generó una contusión en la mejilla derecha. ¿Sale? Bueno, este es el ejemplo. Ahora vamos a finalizar encuadrando este ejemplo para concretar el tema. ¿Sale? Bueno, fíjense bien, el encuadre lo encontramos en el artículo 289, que a la letra nos dice, al que infiera una lesión que no ponga en peligro la vida del ofendido, o sea, de la víctima, y tarde en sanar menos de 15 días, puesto que nada más es una contusión, o sea, un moretoncillo, se le impondrá de 3 a 8 meses de prisión o de 30 a 50 días multa, o ambas, pues a criterio del juez, ¿verdad? Entonces, en este encuadre tenemos que el sujeto activo, pues es Jaime, el sujeto pasivo es Ángel, el bien jurídico tutelado pues es la vida e integridad corporal. El nivel de daño ocasionado pues es que no ponga en peligro la vida, ¿sale? El tiempo de recuperación en este caso de la contusión pues es menor a 15 días, ¿sale? La sanción que se va a aplicar podría ir de los 3 a los 8 meses de prisión o de 30 a 50 días multa o ambas según sea el criterio del juez, ¿sale? El daño pues es anatómico con respecto a la contusión, ¿sale? Espero haya quedado claro este tema. Acuérdense, aquí les dejo las fuentes de consulta para mayor información. Cuídense mucho, los espero en el siguiente video. Hasta la próxima.